Bueno, espero que estén bien. En esta oportunidad vamos a comenzar a ver los instrumentos indicadores, en particular los instrumentos indicadores analógicos, los que por lo general son los que llamamos de aguja. No necesariamente eso tiene que ser así. De hecho, en la imagen que podemos observar, tenemos un instrumento que no es de aguja, es un instrumento de lengüetas vibrantes o de láminas vibrantes, ya charlaremos acerca de él. Vamos a partir este encuentro en tres partes, en cuatro partes. En la primera vamos a ver algunos conceptos que son comunes a todos ellos, y después iremos analizando en particular cada uno de los principios de funcionamiento de los instrumentos que, a mi entender, son los más utilizados. Así que bueno, directamente empezamos con estos conceptos comunes que les había comentado hace un ratito nada más. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de los instrumentos indicadores? Son los instrumentos indicadores, bueno, como justamente su nombre lo indican, son aquellos que permiten observar en forma directa una magnitud eléctrica, en algunos casos no eléctrica también, pero nosotros nos vamos a dedicar solamente a esas, a las eléctricas, ¿sí? Y que las podemos clasificar según un montón de formas distintas y tal como aparecen en la imagen. En la primera, en forma digital o analógico, que esto ya se discutió anteriormente. Nosotros ahora vamos a dedicarnos solamente a la parte, entre comillas, analógica. Otra forma de clasificarlo es según su principio de funcionamiento. Si son instrumentos de bobina móvil e imán permanente, hay otro instrumento que es al revés, de imán móvil y bobina permanente, pero nosotros vamos a dedicarnos al primero, bobina móvil. Generalmente se lo denomina así, bobina móvil, ya el resto de la denominación queda linkeada con ese concepto de bobina móvil. Los instrumentos de hierro móvil, los electrodinámicos y los de inducción. Cada uno tiene su particularidad, cada uno se lo utiliza para un fin distinto, y vamos a ir analizando todos. También, obviamente, la clasificación puede ser en función de la magnitud que se quiera medir. Acá aparecen tres de las magnitudes eléctricas, pero hay otras más, como puede ser el coseno de phi, frecuencia, y hasta incluso inclinación dentro de las que no son magnitudes eléctricas. Depende de qué tipo de corriente vamos a utilizar en nuestro medidor, o en nuestro indicador. Obviamente, cuando hablo de tipo de corriente, es si es corriente continua o alterna. Si es un voltímetro, será obviamente tensión continua o alterna. La forma de la lectura, si va a ser un indicador, que es lo que nosotros vamos a estudiar ahora, si van a ser registradores, por ejemplo, dejando un registro en papel, o en algún otro formato, sobre todo en papel, son los analógicos. Y los integradores, lo que por ejemplo son capaces de medir energía, los clásicos medidores de energía eléctrica. También se los puede clasificar según su exactitud, su forma constructiva, etc. Y cuando hablemos de los instrumentos indicadores, vamos a necesitar tener en cuenta algunos vocablos, algunos conceptos que tienen que ver con sus características, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se denomina alcance? Bueno, el alcance es el máximo valor que se puede indicar en ese instrumento. También eso es conocido como, seguramente lo deben estar leyendo, como el valor de fondo de escala. Por otro lado, el rango es el intervalo de valores, el mínimo y el máximo valor que es capaz de medir ese instrumento. Si ese instrumento tiene un rango que comienza en 0, que no necesariamente eso tiene que ser así, pero supongamos que sea así, en la mayor parte de los instrumentos es así, pero supongamos que arrancamos en este ejemplo con un valor 0 y llegamos, por ejemplo, hasta 100, el valor máximo del rango obviamente va a coincidir con el del alcance. Y el span es la diferencia algebraica entre los extremos del intervalo definido anteriormente en el rango, ¿no? Es decir, si un instrumento mide entre 10 y 100 voltios, bueno, entonces obviamente el span será 90 voltios.
Otra vez, si el instrumento mide desde 0 hasta un determinado valor, entonces el span va a coincidir también con el valor del alcance. El campo de medida es la zona, bueno, leo lo que está escrito, es la forma más simple de decirlo, es la zona de la escala en que se asegura la exactitud de las lecturas. A veces se da un rango extendido respecto de un rango extendido, una escala mayor de la que el instrumento puede medir con cierta exactitud. Esto es por cuestiones de protección u otras que veremos más adelante. Pero en un rango más reducido de ese rango mayor, el fabricante puede asegurar una exactitud de 1%, por ejemplo, una clase del 1%. Bueno, la constante del instrumento. Este valor o este parámetro es inherente, obviamente, a los instrumentos analógicos y tiene que ver con la equivalencia de cada una de las divisiones que tiene la escala. Una división dentro de la escala a cuánto equivale en la magnitud que yo estoy midiendo. ¿Eso cómo se consigue? Realizando el cociente entre el span, es decir, cuánto puede medir no el máximo, sino, bueno, justamente el span, y la cantidad de divisiones que tenemos. Entonces, si yo tengo un rango que va de 0 a 100 voltios y tengo 200 divisiones, evidentemente cada división va a ser capaz de representar 0,5 voltios. Es el cociente. Hago la división y me da 0,5 voltios. Ese valor, que se lo denomina constante del instrumento y está definido como cantidad de magnitud que es capaz de medir cada una de las divisiones, es decir, en el ejemplo que acabo de decir, 0,5 voltios por cada división. Bueno, esa es la forma de representar. Y por último, la sensibilidad, que es cuánto es la mínima cantidad que tiene que variar la magnitud para que se aprecie una variación en la indicación. Eso, como bien se puede leer, puede venir un valor absoluto de la magnitud que se está midiendo, tantos voltios, por ejemplo, o como un porcentaje del valor de fondo de escala. Si yo tengo un voltímetro de 500 voltios, bueno, yo sé que la sensibilidad será del 0,1% o del 0,001. Entonces, de esa manera, sé cuánto es la mínima cantidad que puedo percibir de cambio en la magnitud que estoy queriendo medir. Bien. Entonces, para continuar vamos a ver algunos de los típicos símbolos que podemos encontrar en los instrumentos, como les dije, en los instrumentos del tipo que denominamos analógico. Y bueno, evidentemente esos símbolos van a tener que ver con las clasificaciones que estuvimos mencionando antes, por ejemplo. ¿Qué tipo de magnitud vamos a medir? Bueno, si medimos intensidad de corriente, si medimos voltaje, si medimos potencia, si medimos resistencia eléctrica, vamos a observar diferentes letras que están identificando justamente esas características que tienen que ver con la unidad, por lo general. En este caso, la A de ampere, B de voltios, W de watt, o de vatio en inglés, y la letra omega griega para definir que vamos a medir resistencia eléctrica. Amperímetro, voltímetro, patímetro y ohmímetro u ómetro, como nos gusta decir acá en nuestro país. También tenemos otros, como por ejemplo un medidor de coseno de phi, factor de potencia, y un frecuencímetro de láminas vibrantes, o de lengüetas vibrantes. Este instrumento, ya que lo tenemos acá, es un instrumento diferente a todos los otros porque todos estos instrumentos que habíamos mencionado recién, amperímetro, voltímetro, ohmímetro, batímetro y hasta el mismo fasímetro. También nosotros le decimos cofímetro en nuestro país.
son de aguja, es decir, una aguja va indicándome en qué posición, o sea, dónde se detiene, cuál es en la escala el valor de la magnitud. Pero este en particular está construido de una forma bastante distinta. A simples rasgos le cuento que son todas pequeñas lengüetas en forma de L. Nosotros estaríamos viendo la parte más pequeña de esa L, y la parte larga está introducida hacia adentro de la pantalla, y cada una de estas tiene una masa perfectamente calibrada que hace que cada una de estas lengüetas sea resonante a una frecuencia única, obviamente, y determinada. Entonces, si aplico con un pequeño selenoide a este conjunto una señal obviamente alterna con una determinada frecuencia, va a haber una de todas estas lengüetas que va a tener justamente la frecuencia de resonancia de la frecuencia, va a coincidir su frecuencia de resonancia con la frecuencia señal o de la señal que se está aplicando a ese selenoide, y va a comenzar a vibrar. Esa vibración va a producir una determinada amplitud, justamente, que evidencia que entonces la frecuencia es de tal valor. En este caso, figura un 60 Hz. Esta lengüeta vibrará con mayor intensidad, o mejor dicho, con mayor amplitud, y esa es la forma de indicar cuál es la frecuencia en la que está el sistema en ese momento. Fíjense que el rango en el que está dispuesto este instrumento no es muy amplio, va de 58 a 62, obviamente esto es para un sistema cuya frecuencia es de 60 Hz nominal, ¿no? El nuestro es de 50, y los nuestros irán de 48 a 52. No es muy amplio, me refiero a ese rango, puesto de que la frecuencia en un sistema de alimentación no varía demasiado, así que realmente es uno de los parámetros más estables que tenemos. Entonces, el rango está bastante ajustado. Si la frecuencia varía, entonces la lengüeta que va a empezar a vibrar será otra, y entonces va a indicar obviamente en otro punto cuál es el valor de la frecuencia que tiene la señal. Si alguien está interesado un poquito más en ver cómo funciona, pongan por favor en algún buscador instrumentos de lengüeta vibrante o de lámina vibrante, y van a ver el principio de funcionamiento no, sino la forma de funcionamiento en vídeos muy cortitos. Es realmente muy interesante. Bien, siguiendo. Habíamos visto en función de las magnitudes que nosotros queríamos medir cuáles eran los símbolos, pero también ahora en función del principio de funcionamiento de ese instrumento podemos encontrar los instrumentos de hierro móvil, que básicamente tienen este símbolo, los de bobina móvil, y los electrodinámicos. Entonces aparecen en el cuadro, donde también está la escala y está el símbolo de la magnitud que se quiere medir, también el símbolo pequeño acá al principio de cómo es el instrumento. De esa manera podemos saber qué principio de funcionamiento va a estar, tiene el instrumento con el que estamos trabajando. Recordemos, un amperímetro perfectamente puede ser de bobina móvil o de hierro móvil. Entonces, si no tenemos esto, vamos a desconocer cuál es su principio de funcionamiento. Después hay algunas cuestiones que perfectamente me llevan a saber si es para un lado o para el otro. Me refiero a si voy a trabajar con corriente alterna, por lo general son de instrumentos de hierro móvil. Si voy a trabajar en corriente continua, los instrumentos son de bobina móvil, aunque se pueden hacer arreglos para que el trabajo sea también pueda ser al revés. Bueno, como mencionamos, el sistema resonante de láminas resonantes o vibrantes. Después, la posición del instrumento es muy importante. Los instrumentos de aguja no pueden ser colocados en cualquier posición. Necesariamente el fabricante dice cuál es la posición, si vertical, por ejemplo, en un panel, en una puerta de un gabinete, donde por detrás hay todo un control. Entonces, esa sería una posición vertical, o si lo vamos a trabajar sobre una mesa,
en donde esa sería una posición horizontal. Los símbolos para tal fin son estos que se presentan acá y aparecen en los cuadros correspondientes. También se puede tener la posibilidad de trabajar en una posición inclinada, pero estas son las menores de las veces que vamos a encontrar un instrumento de estas características. Lo más probable es que encontremos este tipo de instrumento, poco probable que encontremos este instrumento y casi nula la posibilidad de encontrar instrumentos para trabajar en una posición inclinada. Y no sé si es por último, pero continuando, vamos a ver que los instrumentos pueden trabajar en corriente continua o en corriente alterna. Y también pueden trabajar en ambos tipos de corriente. Entonces, los símbolos para representar esas situaciones son estos tres que tenemos acá: corriente continua, corriente alterna y ambos. Fíjense de que para corriente continua tenemos uno de bobina móvil, un electrodinámico de alterna, o para alterna, y uno de hierro móvil que es capaz de poder trabajar en ambos formatos de corriente. Otro dato que es importante es la tensión de aislación que es capaz de soportar el instrumento. ¿Qué es esto de la tensión de aislación? No significa exactamente que sea el alcance, sino que es, en este caso obviamente no tiene que ver la potencia con la tensión de aislación. Pero digo, uno puede llegar a decir, bueno, el alcance en un voltímetro es de 1000, entonces la tensión de aislación es de 1000. No, bueno. ¿Qué significa esto? Es la máxima tensión con la que podemos trabajar sin que los materiales con los que esté construido ese instrumento permitan circulación de corriente indeseada. Entonces, la forma de representar eso es una estrellita en la cual adentro tenemos en kilovoltios cuál es la máxima tensión con la que podemos trabajar con ese instrumento. 1 obviamente para 1 kilovoltio, 2 para 2 kilovoltios, 3 para 3 kilovoltios, y si no hubiese nada dentro de la estrella, corresponde a un incremento de 500 voltios. Bien. Y por último tenemos la clase del instrumento. Esto ya lo discutimos anteriormente. La clase del instrumento es el error relativo que se comete a fondo de escala, y pueden ser de diversos valores. 0,1, obviamente voy desde 0,1 hasta un 5%. O clase 0,1 a clase 5. Obviamente mi mejor instrumento con respecto a la exactitud con que vamos a medir es un instrumento de clase 0,1. Por lo general los instrumentos de panel están en el orden de 1, 1,5, 2,5, porque no es del todo importante que mida con demasiada exactitud, sino que es importante saber cuál es aproximadamente el valor que tiene un determinado voltaje o una determinada corriente. Por último, en esta última imagen podemos tener una especie de compendio o resumen de todos los símbolos que estuvimos viendo hasta recién. Entonces, viendo este cuadro, yo sé que tengo un amperímetro de hierro móvil, de clase 2, que puede admitir corriente continua y alterna, y que hay que usarlo en forma horizontal, es decir, por ejemplo, sobre una mesa con una tensión de aislación, que acá, bueno, en la imagen no se observa demasiado, pero supongamos que dice un 2, y entonces sería de un 2 kilovoltios. Como para concluir esta primera parte, vamos a ver un catálogo de una empresa nacional, que es importante en cuanto a la provisión de productos eléctricos, y muestra en su catálogo de instrumental una imagen que da noción de dos cosas. Van a tener instrumentos, indicadores digitales y también instrumentos analógicos. Lo interesante de esta imagen es que se observa ahí atrás un panel de accionamiento de ciertas máquinas eléctricas, suponemos nosotros, vamos a suponer, no es demasiado, no parece ser un sistema obsoleto, por el contrario, parece bastante moderno. Digo esto porque generalmente se asocia este tipo de instrumentos analógicos de aguja a
una tecnología vieja. Pero por el contrario, si ustedes se fijan, lo que nos permite ver en este panel de control, estos instrumentos, es que todas esas máquinas a las que estamos alimentando están funcionando dentro de un rango que nos permite nos permite pensar de que están funcionando correctamente. Si ustedes ven, todos los indicadores están en una posición similar, entonces ninguna de todas las máquinas que estamos alimentando estaría teniendo problemas. ¿Qué serían estos instrumentos? En la imagen no se puede ver claramente por la definición que tienen, pero vamos a suponer que sean amperímetros. Entonces, vamos a suponer también que estos accionamientos son de algunos motores, por ejemplo, extractores o bombas o lo que fuesen, y cada uno de estos motores están consumiendo una corriente bastante parecida y nos está dando una idea de que el sistema estaría funcionando correctamente. A un vistazo general, no necesito tener demasiada exactitud, una clase importante en estos instrumentos para lograr este objetivo. Estamos dentro de lo que sería esperable para el funcionamiento de esta planta. En particular, voy a bajar para mostrar algunos instrumentos y algunos detalles de este manual, de este catálogo. Comencemos con los instrumentos analógicos, por ejemplo, de hierro móvil. Y acá tenemos dos, un voltímetro y un amperímetro. En particular, este es para corriente alterna, es de hierro móvil, el instrumento de hierro móvil, ya ahora lo vamos a definir, es un instrumento que está, si bien puede medir los dos tipos de corriente, o tensión obviamente, tanto continua como alterna, por lo general se lo dispone para mediciones de alterna. Da el alcance del instrumento, da la clase del instrumento, las medidas del instrumento, y en particular se ve acá la escala, no es una escala demasiado lineal, es decir, que no guarda una relación entre las divisiones y el desplazamiento angular de la aguja. También eso veremos un poquito por qué. Para el caso del instrumento el amperímetro, lo mismo. Nos van a dar los alcances, también la clase, el tipo de principio de funcionamiento, que es para alterna también, porque estamos con estos instrumentos que son de hierro móvil, y no mucho más, las dimensiones. Es interesante este amperímetro que tenemos acá, en el cual están preparados para trabajar con transformadores de intensidad, TI, transformadores de intensidad. Si ustedes se fijan, son todos, o mejor dicho, este amperímetro está normalizado para trabajar con 5 amperes, es decir, el alcance de este amperímetro es de 5 amperes. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Podemos intercambiar el cuadro, y se compra aparte el cuadro según el alcance que uno quiera, 500, 600, 800 amperes, y se desarma el instrumento, se cambia el cuadro, y entonces tenemos un instrumento con un alcance distinto. Esto, quien acomoda, por así decirlo, el rango de funcionamiento, bueno, justamente el transformador de intensidad, que en su momento veremos, es quien de alguna forma toma una muestra de la magnitud que yo quiero medir en un primario, y en un secundario entrega una cantidad de corriente proporcional. La cantidad de corriente en el secundario siempre es normalizada en 5 amperes. Entonces, por eso el instrumento trabaja solamente en 5 amperes. Por otro lado, también es interesante poder observar que la escala acá llega hasta 100, en este caso 100 amperes, y después, con una forma mucho más comprimida, llega hasta 200 amperes. Si se puede observar, vamos a intentar de que sí, hay dos puntitos, acá uno en 20 y acá otro en 100, en donde define cuál es el campo de medida para este instrumento. ¿Qué significa eso? Que entre 20 y 100 amperes, este instrumento es capaz de medir con la clase que define el fabricante, que habíamos dicho que era una clase de 1,5.
fuera de este rango, es decir, por debajo de 20 amperes y por encima de 100, la clase se pierde, ya no vamos a medir con ese grado de exactitud, y bueno, en particular esta cantidad entre 100 y 200 se utiliza como un rango de protección, o un intervalo de protección en el cual si existe un sobrevalor por encima de los 100, para lo cual está preparado el instrumento, 100 amperes me refiero, para lo cual está preparado el instrumento, no sufre ningún tipo de deterioro. Entonces es un grado de protección de por 2. Existen instrumentos que tienen grados de por 1, es decir, no tienen este tipo de prestación, y otros por 3, por 4. En particular, no es la intención medir aquí, sino simplemente ver que hay un sobrevalor y nada más. Cuando me refiero a 100 o a 200, en rigor de verdad, estoy haciendo la relación para con los 5 amperes de los que habíamos estado hablando antes. Recuérdese de que este instrumento en particular es capaz de medir hasta 5 amperes, pero la escala se va a mostrar hasta el valor que nosotros querramos en función del transformador de intensidad que se use para hacer la adaptación. Bueno, en particular acá cerramos esta primera etapa y vamos a continuar con la descripción del funcionamiento de cada uno de los instrumentos.